Listo, se fue. Entonces, está. Listo, ahí estamos. Voy a colocar acá, por acá voy a colocar. Literalmente. Cualquier pregunta, ya saben, ¿no? Levantan la mano o algo, y si no, al final, no hay ningún problema. Entonces, ya están viendo en pantalla, ¿cierto? Me dicen si están viendo en pantalla. ¿Sí están viendo la presentación? Listo, perfecto. Entonces, espere, yo hago una cosa aquí, que es que esto se me... Espere. One moment, please. Dejémoslo aquí, abierto. Eso. Listo. Entonces ya. Arranquemos de una. Le tomo agüita y bueno. Nos fuimos. Que resulta que vamos a ver una enseñanza acerca de la deidad de Yeshua, que es la parte 1, ¿no? Este es todo el concepto del tema que vamos a ver, deidad de Yeshua, pero todo vamos a ir empezando a construir poco a poco, paso por paso, ¿vale? Como les decía, de pronto va a ser una enseñanza gruesa para algunos, de pronto para otros no, eso depende, ¿cierto? Pero no importa, todos estamos aprendiendo aquí y si no entendemos, preguntan y bueno, si todos nos ayudamos a aclarar, ahí vamos. Entonces aquí ustedes ven una frase que dice, y será disminuido. Esa va a ser el pilar, la base de nuestro estudio porque vamos a partir del Salmo 8. Pero antes que nada, y ya vamos a ver por qué tomo esa referencia de será disminuido. Una introducción, ¿cierto?, que está viendo para introducir el tema es, a través de los tiempos, ¿cierto?, se han venido generando ideas acerca de la deidad del eterno Dios, en consecuencia por malas traducciones o filosofías de diferentes culturas. Desde su venida, su muerte, dice su resurrección, cantidad de dogmas, enigmas y sectas que han surgido enseñando así conforme a sus ideologías. Nos han enseñado acerca de que el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. No, nos han enseñado siempre que hay una Trinidad como tal y que Dios está dividido en 3 partes. Como si el mismo Dios, el cual dice, no te inclinarás ante otros dioses, porque yo soy único Dios, estuviera dividido en 3, ¿no? Es como contradictorio y compartiera pues su gloria con los demás. Entonces es algo pues normal que eso se viene, digamos, normal en el sentido que las enseñanzas que se dan o que se han venido dando por desconocimiento, por algo que pasa en algunos sectores, enseñan ese tipo de cosas, ¿no? Pero no importa, de eso estamos, para el Señor en su misericordia nos va a ayudar a salir. Y pues también se da que es normal todo esto porque nuestro pensamiento es occidental, ¿no? Y el desconocimiento de los idiomas semíticos nos hace pensar que realmente eso es así. Ver a un padre como a cualquier humano con este título, ¿no? O sea, como decir un ejemplo, mi papá o nuestros papás con nosotros, ¿no? Mi padre, verlo allí como y yo el hijo, pues, como la genealogía, pero tenemos que entender de que el mundo espiritual es totalmente distinto. Pero hay que entender también de que la Biblia, el Señor habla de manera alegórica. Ahorita vamos a ver unos ejemplos muy buenos por parte del apóstol Pablo sobre esos temas. ¿Listo? Entonces, a veces vemos así, con esos títulos de que un hijo, un padre, con una genealogía, pero dentro de los conceptos del pensamiento hebraico, el padre y el hijo tienen otra concepción. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ir construyendo a través del estudio. Entonces, en cuanto a esto, ¿cierto? Vemos también, he escuchado que dicen que el Espíritu de Dios es un siervo, es como una persona. Dicen, no, es que el Espíritu Santo es una persona. Buenos días, Espíritu Santo. Por ahí veo unos libros que escriben, una cantidad de cosas y lo ven así como un siervo más de Dios. O un siervo que está al nivel que está al servicio de Yeshua y Yeshua está al servicio del Padre. Una trinidad como tal, ¿no? Entonces, pero nos debemos preguntar si esto verdaderamente es así, ¿no? O sea, los textos arameos, hebreos y griegos afirman esta ideología realmente, o sea, verdaderamente cuando uno va a la raíz. Entonces, realmente es por esto que es necesario visitar los textos originales, analizarlos e interpretarlos bajo un contexto cultural hebreo, ¿cierto? Y judío, digámoslo así, en cuanto a la literatura, ¿no? Como les explicaba anoche. Y pues de esta manera nos adentramos en el pensamiento, en formas de percepción, de saber ellos cómo pensaban y cómo percibían las cosas. Pero entonces, antes de esto, vamos a empezar validando la corporeidad de Yeshua, ¿cierto? En algunos textos por allí, yo escribí Yehoshua, Yeshua, no pasa nada, Yehoshua,
sería como el nombre ya completo, ¿no? Yeshua es la contracción a futuro y eso lo tenían, era un nombre muy común, Yeshua, Yehoshua, porque es que también se han generado enigmas de que, ay, no es que Yeshua, colocarle Yeshua a una persona, Yehoshua, no, 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 es que de hecho Josué, el que traducen como José, se llamaba Yehoshua, pero solo hay un Mashiach con ese nombre, es decir, que Yehoshua, que conocemos con ese nombre, es Mashiach. ¿Cierto? Después vamos a ver un poco de eso, es el Mashiach de Dios, el que, sobre el cual recae toda la plenitud de la deidad. El resto de Yehoshuas que conocemos o existirán no son Mashiach, ¿listo? Para que de pronto no nos hagamos ideas, pues, de que, es que el nombre de Yeshua no lo puede usar alguien o Yehoshua, ¿no? ¿Listo? Entonces, y Yeshua es la contracción, como decir, Mateo, un ejemplo, decirle Matt, o Steven, Steve, algo así. Sí, me para darme a entender un poco, ¿vale? No, no nada así como una fuerza. Entonces vamos a ver acerca de la corporidad de Yeshua y pues vamos a basarnos en unos textos bastante proféticos para pues, observar verdaderamente el qué es ser corporal de Yeshua, o sea, qué es la parte corpórea de Yeshua y si verdaderamente es nacido de genealogía humana o viene de los cielos, ¿no? Entonces para esto vamos a utilizar como base el Salmo 8. Y pues también quien sea que haya sido el escritor de la carta de los Hebreos, muchos dicen que es el apóstol Pablo. Yo me inclino por ahí. La verdad, la forma en que está escrita, o sea, es increíble. Entonces, forma en que se expresa, muchos dicen que no, porque Pablo escribía sus otras cartas saludando, otros escribían, otras se despedía siempre, pero en esta no, en esta empieza directamente, pero realmente en la forma en que está escrita esta carta, muchos dicen, yo diría que no hay algo que lo afirme como tal, pero es la percepción mía. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ya lo cerré. ¿Listo? Por ahí veo que se escucha un eco. Sí, ya lo cerré. ¿Listo? Estaba por abierto, no pasa nada. Entonces, vamos a basarnos también en la carta, unos pasajes de la carta de Hebreos, para que el autor de esta carta utilizó el capítulo 8 para sustentar la deidad de Yeshua. O sea, el autor de Hebreos utilizó el Salmo 8 para sustentar la deidad de Yeshua. Y eso lo vamos a ver en Hebreos 2.5, ¿cierto? Aquí está en pantalla, se les voy a colocar. Y en este versículo, el autor está usando una forma escritural, ¿cierto? Para introducir versículos del Salmo 8. ¿Vale? Entonces aquí yo coloco el texto en griego y acá está la traducción del texto en griego. ¿Listo? Dice, porque no a los ángeles sujetó el mundo habitado, el venidero. ¿De qué mundo está hablando? Del que ha de venir. ¿Cierto? Dice ahí, que no a los ángeles le sujetó ese mundo venidero, le fue sujeto. Acerca del cual hablamos, está diciendo. Nosotros hablamos de esa Jerusalén celestial, de ese mundo venidero. Mas en algún lugar alguien dio testimonio diciendo, ¿cierto? Ahí está. Y vamos a ver lo que dice el Salmo 8, ¿cierto? El Salmo 8. Me acordé de un chiste, es que Salmo 8 y salió el mochito y se fue. Hay un chiste, algo así, que decían. Me acordé de ese chiste, pero no sé por qué. Pero no sabía que, antes lo tomaba como chiste, ahora no sabía la importancia profética que tiene este Salmo, literal, todo lo que se refiere. Entonces está acá, aquí tengo la inscripción en hebreo y tengo la traducción, pues, dice, Mae Noshki Tixkerenu, dice, Uben Adán Tifkerenu, dice ahí. Y acá hay una palabra muy importante, esta que está resaltada en amarillo aquí, que dice Bakhasrenu, Mead Me Elohim. Aquí, esta partecita que está, ay, se me pasó, esta que está aquí, yo no sé si ahí ven mi flecha, ¿cierto? Y que también está remarcada aquí en la traducción, es la palabra disminuirás, ¿cierto? La que yo les decía a ustedes, y será disminuido, o lo disminuirás. Y yo quiero que vamos al Salmo 8, ¿cierto? Para que leamos, hagamos un comparativo de la lectura de la Reina Valera y lo que tenemos acá, ¿no? Ay, listo, Salmo 8, versículo 4.
Dice así. Digo, dice el Reina Valera, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Dice así, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Es lo que dice la Reina Valera. Y vemos que siempre habla con verbos en pasado. Está hablando, ¿cierto? Hiciste, ¿cierto? En este caso le hiciste. Pero cuando leemos el texto natural, tanto con los puntos masoréticos, que son los punticos que ven acá, que fueron los que fueron impuestos por los masoretas en el hebreo hacia el siglo VII, ¿cierto? En la era común. Y anteriormente estaba el texto virgen, que era sin estos punticos, era más complicado leer, pero está en la misma forma, ¿no? Y cuando uno va en esta forma del hebreo, cuando se traduce, aparece de esta manera. ¿Cuál es el varón que recordarás? Es decir, el hijo de Adán, que visitarás, que lo disminuirás. El hijo de Adán, en este estudio, no en este, sino en los que siguen, vamos a ver qué significa esa expresión hijo de Adán, ¿no? Por eso les digo, van a ver de pronto muchas cosas aquí incógnitas, pero en los estudios hay que ser pacientes, vamos a ir desglosando esos conceptos, ¿no? ¿Qué significa ser hijo de Adán? Porque uno lo traduce literalmente, no, hijo de hombre, pero ¿qué implica más ser hijo de hombre? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que dice, el hijo de Adán, que visitarás, que lo disminuirás. Un poco que ni un Elohim, o sea, o un poco menos que un Elohim. Ahorita vamos a ver qué es el Elohim. Y que lo coronarás con gloria y hermosura, que pondrás a gobernar en la obra de tus manos y a cuyos pies sujetarás todo. ¿Cierto? Miren la diferencia del texto como se lee directamente del hebreo y cómo está escrito en la Reina Valera traducido. Aquí todos los verbos los tenemos a futuro, ¿cierto? Aquí todos los estamos leyendo a futuro, todos. Y de esto, acá hay dos formas de entender estos versículos, ¿no? Estos versículos. Una, que el autor no se está refiriendo a sí mismo, sino más bien a otra persona en un tiempo futuro, ¿no? En algún tiempo del futuro. Se está refiriendo tal. Y dos, que habla de una divinidad extendida hacia esa misma persona de la cual está hablando. Ahí está, ahí prácticamente esa es la forma de entender estos versículos conforme a la escritura del autor. ¿Sí me hago entender? O sea, no está hablando el autor de sí mismo, ni tampoco es un pensamiento filosófico. Entonces, cuando uno hace la lectura en el texto original, ¿cierto? No se lee en pasado, sino en futuro, como realmente se encuentran los verbos. Y realmente no es un pensamiento filosófico como tal, existencialista de la persona o del autor que le dio por escribirlo. ¿Cierto? Como que, ay, venga, no, es que tengo como pereza, bueno, no sé, no tengo nada que hacer, me voy a poner a escribir un salmo, ¿cierto? Algo así. No, 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 no. No es un pensamiento filosófico, ni nada, sino que literalmente se refiere a una verdadera profecía mesiánica o hacia el Mesías. Literalmente ese salmo. Los salmos son proféticos. El mismo Yeshua dice, David en su espíritu profetizó, ¿cierto? Es que los salmos de David eran proféticos. O sea, no eran así inventados por él. Eran literalmente bajo el poder del Señor que él escribía. ¿Vale? O sea, eso es muy interesante saberlo. Entonces, para aclarar, el autor del texto está escribiendo acerca de un hijo de Adán, ¿cierto? Que sería disminuido. ¿Disminuido a qué? A un estado inferior al de un Elohim. ¿Y qué es un Elohim? Un Elohim puede ser un portador de la palabra de Dios o un mensajero, ¿no? Puede ser bien un ángel de Dios o un juez de Israel. En el Salmo 82 vemos la palabra Elohim. Literalmente él lo dice así en el Salmo 82. Aquí está en el Salmo 82. Dice así. Salmo 82 dice, Salmo de Asaf dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Mira lo que dice. Dice aquí, Salmo de Asaf. Dice Mismor de Asaf, Elohim, Zenitzaf.
Badat et, dice aquí Bekeret, Elohim. Yisfat. Lo que está diciendo es que esa palabra que aparece ahí como dioses es la palabra Elohim y se está refiriendo a los jueces como tal. Un Elohim es un gobernador también, una persona que tiene autoridad ejercida de lo alto también. Un Elohim también puede ser un gobernante, un político, una autoridad sobre un país. Él es un Elohim, un gobierno. Obviamente para nosotros sabemos que hay un solo Elohim, en este caso, que es el Dios que está por encima, el Elión, pues el Dios supremo, Dios todopoderoso. Pero ahí la palabra literalmente en hebreo es Elohim. Si quieren la pueden buscar en hebreo. Ahí está para el versículo 1, la palabra Elohim. Porque habla 2 veces Elohim. Dice, Dios está en la asamblea, ¿cierto? De los gobernantes que juzgan. Pongo a decirlo de esa manera. Entonces, y ahí empieza después a reclamarles a ellos. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Está hablando de los jueces, de los que están a su cargo, a su mando. Entonces, eso es un Elohim. Y dice la palabra que esa persona iba a ser reducida menos que un Elohim, imagínense. Ni siquiera iba a ser un Elohim. Entonces, esto indica que la persona anteriormente, antes de ser reducida, ¿cierto? O disminuida, ostentaba o ocupaba un puesto mayor, una posición mucho mayor o mucho más alta, literalmente, porque está diciendo que lo disminuye. ¿Lo disminuye de qué? Entonces, pero también habla de que a pesar de esa dicha disminución o de esa disminución como tal, él sería coronado en gloria y en hermosura, ¿cierto? Y además se le concedería gobernar en la obra de las manos de Dios y cuyos pies sujetaría todo, a cuyos pies sujetaría todo, ¿vale? Entonces, el hijo de Adán, que antes era mayor que un Elohim, que por medio de un proceso de disminución o se fue disminuido y se halló desprovisto literalmente de tales capacidades de un Elohim, a tal punto de que ni siquiera lo iban a reconocer o como un profeta o como un juez de Israel o como una persona que tuviera una autoridad. ¿Me hago entender? O sea, iba a ser disminuido hasta el punto que no lo iban a reconocer como un Elohim. O sea, lo iban a reconocer como un siervo. ¿Ustedes se acuerdan cuando dicen, el hijo del carpintero, este es el hijo del carpintero José? ¿Este qué? Literal. Hasta ese punto. ¿Sí me hago entender? Iba literalmente a ser reducido. Un siervo. Algo así, una persona común y corriente lo iban a ver. Pero imagínense. Entonces, bajo este sentido, ¿alguien escribió por aquí? Creo que sí. ¿Cómo, ¿qué me estás preguntando? Un gibor, que en este caso un gibor. ¿Qué es lo que es un gibor? ¿Me recuerdas, porfa, Kirli? En este caso, no lo tengo presente. Bueno, sigamos. ¿Listo? Entonces, bajo este sentido de lo que estamos hablando, mientras Kirli escribe sí, ya, un hombre poderoso. Sí, claro, un hombre que tiene una autoridad, un poder, pero pues eso se puede muy subjetivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, un poder puede ser, no necesariamente tiene que ser una manifestación así sobrenatural, sino una autoridad también, como tal. Donde por ejemplo da el ejemplo de los gobernantes como los políticos. Los políticos, un presidente es una persona en la cual tiene una autoridad para gobernar y no lo está haciendo con poderes sobrenaturales, ¿cierto? O algo poderoso, sino que también se bajo ese concepto de poderoso, alguien que tiene una autoridad más que otra o está, digamos, por encima de otros, por decirlo de esa manera. ¿Me hago entender? En el caso del Señor también puede ser una persona poderosa en cuanto al poder de él para hacer milagros, para hacer una cantidad de señales o cosas así. También es una autoridad para juzgar conforme a sus mandamientos, como lo eran los jueces de Israel. Eran gobernantes y que tenían que juzgar bajo sus estatutos. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que pasa. Entonces, eso se podía tomar como un Elohim, pero sin olvidar de que hay un Dios. Es que esa palabra es muy confusa y se puede confundir muchísimo, pero realmente ya sabemos que hay un solo Dios, que sabemos que Dios es el gobernante, el Dios todopoderoso sobre todas las cosas, pero él también tiene Elohim, dioses que lo traducen como dioses, más bien como autoridades,
¿cierto? Se podía traducir como autoridades, como una persona con una autoridad gubernamental, poderosa, de lo que sea que él verdaderamente disponga, ¿no? Eh, Moisés fue exactamente, ahí está un ejemplo, Moisés fue una autoridad o un Elohim, dice la palabra literalmente cuando lo lee, ante Faraón. Literalmente uno va al hebreo y dice, Moisés fue Elohim ante Faraón. Fue una autoridad ante el Faraón. Y Faraón era un gibor, pues un poderoso, una persona que tenía mucha autoridad también. Se creía Dios en la tierra. Pero en este caso era como una lucha de dioses ahí, pues por decirlo de esa manera, ahí de una manera coloquial. Pero literalmente Moisés fue puesto por el Señor como una autoridad ante Faraón, como un Elohim, literalmente, un gobernante en ese aspecto, de la palabra del Señor. ¿Listo? Los jueces eran gobernantes. Entonces, por eso les di el ejemplo del Salmo 82, porque eran los jueces a quien se refería el Señor, y él estaba reclamando porque estaban siendo injustos. No estaban basándose en la Torah para poder hacer justo juicio. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se puede entender como un elogio. Entonces, conforme a lo que acabamos de entender y lo que estábamos hablando aquí, entonces, en este sentido, pues, el autor de la carta de los Hebreos sigue razonando, ¿no? De otra forma, dice aquí, Hebreos 2.8, dice, porque en el sujetar a él todo, dice, nada dejó a él insujeto, ¿cierto? Pero ahora todavía no vemos que a él todo esté sujeto. Claro, aún no hemos visto, o sea, a pesar de que ya se le fue sujeto todo y a nada se le dejó insujeto, aún no lo hemos visto que todo le es sujeto. Pues no ha venido en gloria. Sin embargo, al que fue disminuido un poco menos que a un Elohim o ángeles, vemos a Yeshua, ¿cierto? Jesús. A pesar del padecimiento de la muerte de gloria y hermosura, coronado, el cual por la gracia de Dios gustó la muerte. Mira lo que está diciendo el autor del Hebreos. Prácticamente está recitando y basándose en Salmo 8. Y esta persona conocía perfectamente el concepto, era una persona hebrea, conocía perfectamente el concepto de ese salmo, de lo que se estaba refiriendo. Un salmo a futuro. ¿Sí me voy a entender? Está hablando de alguien, una autoridad máxima que fue disminuida. Entonces, con estas palabras entendemos que el autor enfatiza en que Yeshua o Yehoshua, Jesús, Jesucristo, bueno, en este caso, es el agente del cual habla el Salmo 8 y que probó la disminución literalmente, llegando al punto de gustar la muerte y muerte de cruz, contando o prácticamente haciéndolo pasar como un bandido y culpable, ¿no? Como un blasfemo. Literalmente lo condenaron así por eso. Pues entonces está hablando, mire que el autor está haciendo referencia al Salmo 108 y ya está dando respuesta al Salmo 8, perdón. Está dando respuesta al Salmo 8 en Hebreos de que literalmente se trata de Yehoshua, el cual fue disminuido. ¿Sí? Ahí lo está diciendo. Él fue disminuido como tal, esa expresión. Entonces, este tema, ¿cierto? Tiene un gran paralelo en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, en donde dice muy claro, aquí dice, aquí lo tengo al frente, dice así, el cual en forma de Dios, existiendo, no cosa valiosa consideró ser igual a Dios, sino que asimismo se disminuyó. Mire lo que dice, el cual estando en forma de Dios, ya estaba existiendo como Dios, no lo consideró valioso considerarse a sí mismo Dios, sino que él mismo se disminuyó. Estamos hablando del mismo Dios aquí en la tierra, ¿no? Estuvo aquí. ¿Se acuerda de la promesa que le decía ayer a ustedes que Dios habitaba en el pueblo de Israel, en el desierto? Habitó en tabernáculo, una tienda de pieles y de madera, ¿no? Luego, en templo de piedra. Y por último, vino a habitar en medio de nosotros, basado en la expresión de Shahanti Lejotohan, ¿cierto? Que es habitar en medio de ustedes en forma corpórea. El mismo Dios viviendo en medio de nosotros, ¿cierto? Entonces mire lo que dice. Dice,
tomando forma de siervo, en semejanza de hombre, viniendo a existir y habiéndose encontrado en una representación como hombre, se rebajó. Mire, representación o un esquema, puedo decirle, era una forma de hombre. Dios mismo, por eso es que el apóstol Pablo dice en Colosenses que la plenitud de la deidad habita corpóreamente en él. Toda la plenitud, toda la deidad, todo lo que hay, Dios habitaba o habita en ese cuerpo. Es decir, que Dios tiene un cuerpo. Y vamos a ir poco a poco viendo eso. Es lo que le conocen en arameo como el memra de Dios, la expresión corpórea de Dios. Pero más adelante vamos a ir viendo esos temas, ¿no? Por ahora estamos viendo algún bosquejo de todo esto. Eso es como una introducción para lo que sigue después. Entonces se le conocía como el memra, como la imagen corpórea del Dios vivo, literalmente. Eso era. Entonces mira qué le está diciendo. No sé en la versión... en la versión que aparece en Filipenses 2.6 en la Reina Valera. Me gustaría mirarlo un momentico, ¿cierto? Filipenses 2.6. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, ¿cierto? Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire que él lo está diciendo también, ¿cierto? Ahí lo está diciendo. Y dice que vino en semejanza de hombre, vino a existir, viniendo a existir. O sea, es decir, que ya existía, pero vino a manifestarse aquí, en la tierra. Miren la complejidad de las cosas. O sea, es decir, que cuando dice viniendo a existir, o sea, es decir, que ya existía, vino y se manifestó aquí en la tierra de forma corpórea, literal. Era una proyección. Si vamos hasta ahí, vamos hasta ahí, o de pronto hay, uy, ¿alguien se metió a escribir? Ay, no, ya. Es que hicieron un rayón en la pantalla. Bueno, entonces, ¿vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? O sea, todos vamos entendiendo realmente el concepto de cómo se va disminuyendo y cómo el autor de la carta de Hebreos se basa en el Salmo 8 para decir que el Salmo 8 está hablando de que al cual iban a disminuir se trataba del mismo Dios, de Yehoshua. Hasta ahí va bien el concepto, ¿no? No hay preguntas ni nada, por lo que veo. Por aquí no las veo. Por ahí veo que hay una persona que se llama Brian Elionzo Carvajal. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien conoce a esta persona? Brian Elizondo Carvajal. Por allá está levantando la mano. No, yo lo conozco. ¿Cómo? Ah, por allá está levantando No lo Viviana. conozco. Kirly, ¿me puedes decir quién es, porfa? ¡Ah! Ya. Ya, Sí, ya. es un hermano de Costa Rica. Él es bien. Ah, bueno, está bien. Eso es lo importante, ¿no? Ahí vamos todos aprendiendo, ¿no? Entonces ahí Le da vamos. la bienvenida. Bienvenido, Brian. Un gusto por acá tenerte. Y pues bueno, todos estamos aprendiendo acá, ¿no? Todos estamos en proceso de aprendizaje. ¿Vale? Ahí vamos todos. Entonces, bienvenido y bueno, nos alegra tenerte por acá, desde acá de Cali, Colombia. Entonces, continuamos diciendo y entendiendo de que realmente estamos hablando de todo lo que el proceso que pasó Yeshua, ¿cierto? Para ir aquí a la tierra y hacerse hombre. Lo está sustentando la misma escritura. Entonces, basta por consiguiente retomar dos ideas centrales. La primera idea, ¿cuál es? Aceptar de que los ángeles tienen cuerpo, ¿cierto? Esa es una, y lo hemos reflejado en la escritura. Y dos, aceptar de que Yehoshua es superior a los ángeles, pero igualmente, ¿qué? Corpóreo, ¿cierto? Hay dos formas, porque dice que todo le fue sujeto a él, hasta los ángeles le fueron sujetos a él. Vimos cómo los ángeles en el desierto vinieron y le sirvieron. Eso lo hemos visto en la escritura, cuando él es llevado al desierto y es tentado, y que cuando pasa la prueba de la tentación, dice que vienen los ángeles a servirle.
¿Acaso Dios va a colocar un ángel para que le sirva a otro? En este caso, si todos son servidores, además los ángeles están sujetos a una autoridad y no tienen autonomía, sino lo que el Señor diga, porque están al servicio de Dios. Eso es una gran diferencia. Otra diferencia es que los ángeles fueron creados y son inmortales. Yeshua es Dios mismo y es eterno. Es decir, no tiene un principio y no tiene un fin. Y ahí vamos a algo muy importante. Y ya vamos para allá. Entonces tenemos en cuenta esos dos conceptos, ¿no? De que vino a tomar forma de hombre, pero hacemos el paralelo en que los ángeles también tienen forma, pero Yeshua también tiene forma, aunque es superior a los ángeles. ¿Listo? Entonces, vamos a ver en Génesis, vamos a un ejemplito, ¿no? 18, 2, dice ahí. Dice Génesis 18, 2. Dice, ahí está, ahí tengo escrito en la pantalla, la corporeidad de los ángeles se testigua por primera vez en el libro de Bereshit, ¿cierto? Bereshit, que es Génesis. En el capítulo 18, 2, ahí vemos muchos ejemplos que están ahí en pantalla, ¿cierto? Y en estos pasajes se advierte su capacidad material de interactuar con la comida y con los humanos. Mire la capacidad que tienen los ángeles. Al igual que este pasaje, existen muchos otros versículos que declaran la corporeidad de los ángeles y sus extraordinarias habilidades. Entonces, dice así, y alzó sus ojos y miró, he aquí tres varones que estaban junto a él. ¿Quién? Abraham, estaba ahí. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. O sea, él reconoció quiénes eran ellos, literal. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y, por favor, reafirmen su corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo, ¿cierto? Dice allí, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Bueno, mire lo que dice allí. Se sentaron y comieron con Abraham. Esperaron, tuvo que haberse pasado unas buenas horitas para que prepararan toda esa comida, ¿no? Y dice que esperaron y comieron con él. Los ángeles tienen esa capacidad también de interactuar con humanos, es decir, de materializarse y convivir con nosotros, pasar por el lado de nosotros, ¿cierto? En este caso tienen ahí. Entonces, mire que también dice eh, ese creo que es Hebreos, en este caso, el libro de los Hechos de Hebreos, que dice, no olvidéis que la hospitalidad, no olvides de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, mire que los ángeles se manifiestan, Hebreos 13:2. Mire que los ángeles se manifiestan, ellos tienen capacidad corporal de hacerlo, ¿no? Tienen un poder de hacerlo cuando el Señor les da la autoridad y tienen habilidades grandísimas para poder hacer cosas aquí en la tierra tremendas, ¿vale? Cuando ellos fueron a Sodoma y Gomorra a avisarle a Lot, dice que ellos estaban allí y los veían y que querían abusar de ellos, literalmente la gente que estaba allá en ese lugar pervertida. Entonces imagínense que ellos se manifiestan, pueden tocarlo a uno, pueden dar la mano, pueden darle comer, todo eso, tiene esa capacidad. Pero Yeshua también se puede convertir en un hombre, en este caso, o sea, tiene también la forma, ¿cierto? Que es igualmente corpóreo, pero tenemos que entender que Yeshua es mayor que los ángeles. Entonces, de esto derivamos, ¿cierto? En el segundo punto, de que aceptar de que Yeshua es superior a los ángeles y igualmente corpóreo, aceptamos de que Yeshua no es un ángel, ¿cierto? Como muchos dicen. Porque es que muchos dicen, es que Yeshua es el ángel del Señor. O Yeshua es el príncipe del ejército de Dios, ¿cierto? No. Decir que Yehoshua es un ángel es prácticamente una blasfemia. ¿Por qué? Porque decir que Yehoshua es un ángel, siendo el mismo Dios, es decir, que él es un ser creado. Él no es creado. La palabra dice que en él habita toda la plenitud de la deidad.
¿No es así? Él habita la plenitud de la deidad corporalmente. Él es Dios eterno. Él es el Dios eterno. Él no tiene ni principio ni tiene fin. O decir que es el príncipe de los ejércitos de Dios, tampoco. No. Lo que pasa es que Dios también tiene un rango de, digamos, en ángeles, querubines, ángeles, en este caso, como tal. Y más adelante vamos a ver una frase, una parte en la palabra que dice que los querubines se cubrían el rostro, ¿cierto? En el proceso de disminución. Ahorita vamos a ver eso, ¿vale? Entonces, Yeshua no es un ángel. Eso es lo que quería hablar también. Y quitar ese concepto que se ha venido desde mucho tiempo en ese tema de las raíces hebreas o Torah, como le queramos llamar, ¿cierto? Que Yeshua es un ángel. No puede ser un ángel, porque es que lo estaríamos limitando. Y es ahí donde está el concepto de que cuando Yeshua dice Padre, ¿cierto? Que siempre lo ven orando al Padre, es como si él fuera inferior a Dios y estuviera sujeto a algo, ¿cierto? Pero tranquilos, más adelante vamos a ver acerca de estos conceptos de por qué lo oraba el Padre y yo uno somos, todo esto, hay que ser paciente, ¿cierto? Uno puede soltar toda la información, pero pueda que no la entendamos de una. Entonces, por ahora vamos entendiendo este concepto y más adelante lo vamos a ir afirmando, ¿vale? Yeshua no es el ángel del Señor. Y le sacan a uno cantidad de textos, ¿no? Porque se lo sacan. Pero cuando uno va al idioma hebreo, se da cuenta de que no es el ángel del Señor. De hecho, más adelante, si Dios quiere, voy a armar un estudio acerca de quién es el ángel del Señor. Y el ángel del Señor en la literatura judía se le conoce como Metatrón, literal. Así se llama el ángel del Señor, Metatrón. Lo pueden buscar si quieren, para que vean que no es mentira. Muchos usan también eso, diciendo que Yeshua, ¿no? Porque se van a encontrar lecturas así. Se van a encontrar diciendo que no, Metatron, Yeshua, y lo relacionan, porque es que hoy en día hay gente muy buena para relacionar cosas y la emoción, y se emocionan, y ese es el peligro de las escrituras cuando uno se emociona. Uno no puede dar las escrituras con emoción, sino con objetividad. Siempre ser objetivos, porque la emoción nos puede llegar a hacer decir cosas que nada que ver. Cuando uno no sepa algo, es mejor decir no lo sé, ¿cierto? A uno decir cosas, porque eso es peor ante el Señor, uno decir cosas que no son. El no saberlo no está mal, ni te hace un tonto, ni te hace nada, porque, como les decía ayer, al hombre le es imposible saber todas las cosas. Entonces, ahí todos estamos en aprendizaje. ¿Listo? Entonces, bajo este concepto, Yeshua no es un ángel, sino que es un ser con la misma capacidad corpórea de los ángeles, pero más sublime que los cielos. Ahí está, literalmente. Él tiene la misma capacidad, pero es más sublime que ellos. Y yo quiero que vamos a este texto, al Éxodo 23:20, porque es que también se basa mucho en este texto para decir que Yeshua es el ángel del Señor e iba delante de ellos, ¿no? Como dice aquí en el texto. Entonces yo quiero que vamos acá y lo vamos a mirar del texto hebreo. Entonces, para que lo miremos, Éxodo 23:20, ¿no? Dice así, ahí está de la Reina Valera, he aquí yo envío mi ángel. Esas palabras que resaltan en amarillo son las que vamos a debatir un momento. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Mi nombre, ¿cierto? Pero cuando lo leemos en hebreo, ¿verdaderamente dice eso? O sea, ¿verdaderamente dice mi ángel y perdonará? Porque muchos dicen, si ves que aquí mire que el ángel del Señor tiene la capacidad de perdonar. Eso lo dicen, lo he escuchado mucho y he tenido algunos debates con algunas personas que me dicen eso. Pero realmente, ¿dice eso perdonar? Ya vamos a ver. Entonces, miren lo que dice aquí. Así. Dice, Ginealogi Sholeach, dice Sholeach Malach. Dice, Lefaneja Leshmareja. Entonces dice, he aquí, yo envío ángel. Ahí no está la palabra mi ángel, que sería Malají. Sería en este caso el posesivo, en el hebreo, la trayot, para decir que pertenece a mí. Obviamente todos los ángeles pertenecen al Señor, es una realidad. Pero ahí está diciendo, envío ángel. Dice, he aquí envío ángel delante de ustedes. Dice, para que os guarde en el camino. Dice allí. Dice, Leshmareja Bedarej. Dice, Badarej. Dice allí. Aquí está. Ay, aquí está.
¿cierto? Está diciendo, he enviado ángel, dice allí. Y más abajo, dice acá en esta segunda parte, en el versículo 21, ahí vamos diciendo que ya no es mi ángel, sino el ángel del Señor. ¿Veis que el ángel del Señor? Bueno, el ángel del Señor, sí, es que el Señor tiene, el ángel se le llama así ángel del Señor a Metatrón, un ángel del Señor, literalmente. Pero ahí está diciendo mi ángel, ¿cierto? En otras versiones dice el ángel del Señor, por allá en el Génesis o en otras más. Y en el versículo 21 dice aquí, ¿cierto? Es que no alcanzo esta letra muy pequeña, a ver si la letra acá, lo leo acá. Resulta que acá esta palabra, Kiloyisha, esta que tenemos aquí al frente, que la traducen como perdonar, no significa perdonar. ¿Sí? Ahí está, no significa perdonar. Esa palabra literalmente significa la palabra nazá en hebreo, que significa cargar y llevar. Esa es la palabra que aparece cuando dice no llevarás el nombre, el mandamiento del Señor, no llevarás mi nombre. Bueno, ahí está la palabra nazá y lo que implica llevar el nombre del Señor. Para la palabra perdonar sería la palabra shalach, como está acá, y les coloqué las dos palabras. Shalach, pero ahí no dice salah, ahí dice yizá y en futuro. Ahí está en futuro. Dice kilo yizá. Dice lefishahen ki shemi, dice allí. Dice no, porque él no cargará con sus rebeliones porque mi nombre, mira que aquí sí está la palabra shemi, shem, nombre shemi, el posesivo, mi nombre está dentro de él, está puesto en él, ¿cierto? O sea, él tiene autoridad que le he dado yo, en este caso. Una cosa es yo decir, por ejemplo, mi papá me manda a hacer un negocio, un ejemplo, y yo voy en representación de él y yo llevo su nombre, porque él me ha dado la autoridad para yo ir a firmar un cheque, a reclamarlo, a hacer un negocio. Yo vengo en nombre de mi papá, Libardo Astudillo. Vengo en nombre, si usted, ya, usted sí, venga. Puede ser, no solamente puede ser el hijo, puede ser un siervo, que usted mande una persona de su confianza. Vengo en nombre de tal persona. Pero eso no le hace que usted sea esa persona. ¿Sí me hago entender? No le hace que usted sea esa persona. Una cosa es yo venir en nombre de alguien y otra cosa es decir que yo soy esa persona. Eso es un gran error allí. Entonces, ahí la palabra que dice es, no cargará con sus rebeliones porque mi nombre está dentro de él. ¿Y quién dice la palabra que sí cargó con nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados? Dice la escritura en Isaías 53. ¿No? ¿No dice la palabra en Isaías 53 que él cargó con nuestras iniquidades? Ahí está. Entonces vamos viendo que Yeshua no es un ángel o el ángel del Señor como lo hacen ver. Es el mismo Dios como tal. Es el mismo creador de los ángeles, por decirlo de esa manera. Me hago entender, y es autónomo. Los ángeles no son autónomos porque ellos están sujetos a la orden de Dios. Dice la palabra que vinieron a servirle a él aquí cuando estaba en la tierra. ¿Me hago entender? Entonces ahí vamos aclarando esos conceptos. Que Yeshua no es el ángel del Señor. ¿Vale? Vamos mirando eso. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Ok. Listo. Hasta ahí. Entonces, entendiendo esto, la corporeidad del Mesías se hace patente no solo por su estadía en la tierra, desde su nacimiento hasta sus lágrimas en la tumba de Lázaro, sino también después de su resurrección, como está escrito en Lucas 24:38. O sea, Lucas narra a Yeshua como esa parte humana que tiene. Mire que hasta dice que se compadeció de Marta y Miriam y que luego fue a la tumba y lloró a Lázaro porque eran amigos, ¿cierto? O sea, mostró esa parte humana, por decirlo de esa manera, esa patente, esa corporidad. Porque es que también hay una filosofía gnóstica que él dice que él vino, pero que él no vino pues que no era un cuerpo tangible, sino que era un cuerpo así pues como un fantasma andante. Eso decían los gnósticos en la época de ellos. Pero es que el apóstol Juan, todos ellos luchaban con esa filosofía gnóstica griega y todo eso que tenía que ver con ese pensamiento, que pensaban que Yeshua había venido, pero no un cuerpo, era como un fantasma andante, literalmente, que no era corpóreo, pero la misma palabra lo expresa. Y ahorita vamos a ver unos versículos también cuando dicen que él era corpóreo. ¿Listo? Entonces dice,
Y él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que yo soy mismo. Dice, yo soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu, mira lo que dice, un espíritu no tiene carne ni hueso. Ahí está diciendo que él no era un espíritu andante, él era corpóreo. Dice, como veis que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces ellos presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó y comió delante de quién? De ellos. Normalmente tiene esa capacidad de hacerlo, literal. Entonces vamos afirmando la corporeidad de él. Conforme a ese texto, disminuyó, lo disminuirá. ¿Listo? Entonces, de igual modo, el apóstol Pedro, en una gran predicación del día de Shavuot, como les decía ayer, en Pentecostés, exclamó en Hechos 2.22. Vamos a Hechos 2.22, ¿no? Porque vamos a leerlo, Hechos 2.22. Yo lo tengo aquí en pantalla. Hechos 2.22. Hechos 2.22. Uy, va a llover. Entonces dice así, varones israelitas, escuchad esas palabras. Dice, Yeshua, Hamashiach, o Yeshua, el renuevo, Jesús, Jesucristo, bueno, en este caso, Yehoshua, varón confirmado por Dios, entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. Clavaste en una cruz por manos de impíos y le mataste, ¿no? A quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo dominio de ella, ¿no? Entonces, porque David dice de él, veía siempre el Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Ahorita vamos a ver lo que es la diestra un poquito. Y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi garganta, es decir, todo mi ser, lo que se traduce como nefesh en hebreo, ¿cierto? Todo mi ser, todo mi alma, en este caso, pero es todo mi ser, en el Sheol. Y no permitirás que tu piadoso vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y que fue sepultado. Y su sepulcro está aquí en nosotros hasta el día de hoy, lo que les decía ayer, ¿no? Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Mashiach, que no fue abandonado en el Sheol, ni su carne sufrió corrupción. Es decir, yo les expliqué la otra vez que eso que fue abandonado en el Sheol, en el sepulcro, ¿cierto? El Sheol, sepulcro, no infierno, como hace mucho lo traducen, no, el Sheol, el sepulcro, y que no sufrió corrupción, es decir, que él resucitó y que no se descompuso su cuerpo, ¿vale? Dice, a este Yehoshua resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios, esa diestra de Dios significa bajo todo el poder en los cielos. La diestra de Dios, que siempre se dice, no, es que Dios, la diestra, tiene una mano, la diestra de él, como lo traducimos aquí nosotros en nuestro pensamiento, no, es que él es mi mano derecha, ¿no? Él es mi mano derecha, él es mi ayuda, como yo necesitar ayuda, en este caso, él es mi diestra. No, la diestra significa toda su autoridad y su poderío en los cielos, o sea, gobernando de los cielos, literalmente. Entonces, dice, y habiendo recibido la promesa del Espíritu de Dios, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esta expresión, dijo el Señor a mi Señor, ahí yo escuché, mucha gente ha escuchado que dice, dijo el Señor a mi Señor, o sea, como que dijo Yeshua al Padre, ¿no? O sea, él dijo mi Señor a mi Señor, no. Se trata es que dijo, David en tercera persona dijo mi Señor, o sea, David mismo dijo a mi Señor. ¿A quién? A Yeshua, que estaba en los cielos. Ahí está hablando Padre de eso. Dijo David, que era un señor, un rey, a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es decir, gobierna. En pocas palabras, gobierna. Es eso.
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todo le fue sujeto a él, a sus pies, dice a él. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Yehoshua, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Mashiach. ¿Vale? Mashiach. Dios le ha hecho Señor y Mashiach. Entonces, ahí Pedro está afirmando la corporidad de Yeshua, su poder, su deidad y el cumplimiento de las profecías de David a través de los salmos. Ahí lo está haciendo, por eso lo cita. ¿Cierto? Aquí lo estamos leyendo este versículo, todo este capítulo lo estamos leyendo a grosso modo, ¿no? No vamos a entrar en profundidad de él porque muchas preguntas se pueden hacer conforme a este capítulo, pero no es el enfoque, sino que como Pedro empieza a hablar también, reconocían que Yeshua, el Dios eterno, vino a hacerse hombre. Y él es la promesa. O sea, él fue el cumplimiento de esa promesa de que del trono de David, ¿cierto? Iba a salir alguien para gobernar. Pero en este caso ya sabemos que no era de carne y de sangre, pues que venía del linaje de David, no. ¿Vale? Y el apóstol Juan, en primera de Juan 1, del 1 al 3, dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado con nuestras manos, acerca del verbo de vida. Ahí está afirmando que Yeshua lo palparon. ¿Listo? Fue corpóreo. Dios mismo siendo corpóreo. Dice, pues la vida fue manifestada. Él era la vida. Él es la vida. Y nosotros la hemos visto y damos testimonio y anunciamos la vida eterna, la cual era hacia el Padre. En otras versiones dice con el Padre, no es hacia, la preposición pros en griego, hacia el Padre. O sea, era en el Padre, no, porque si decimos con es como si hubiera otro, ¿no? Y se nos manifestó lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con el unigénito, Yeshua, Jesucristo, o Yeshua HaMashiach, Yehoshua HaMashiach. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Entonces, con todo esto en mente, ¿cierto? Como tengo aquí escrito, se puede comprender que los apóstoles entendieron que Yehoshua o Yeshua HaMashiach era y es la vida eterna palpable, tangible por manos humanas, por lo cual con toda autoridad dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el apóstol Pablo, en otro lugar, en la carta de Timoteo, 1 Timoteo 3:16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mira lo que dice Pablo, grande es este misterio, el cual fue manifestado en la carne. Mire que está diciendo que es un misterio complejo, de la manifestación de la carne, justificado por el Espíritu, contemplado por ángeles. Mire que ahí está diciendo, lo contemplaron los ángeles. Imagínese. ¿Ah? Proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, leyendo esto, debió haber sido una gran sorpresa para los ángeles ver pasar hacia la tierra, ¿cierto? Aunque ya no en toda su gloria, sino en forma disminuida, a Yeshua, al Dios eterno, pasar a la tierra, al que habita en la luz inaccesible, ante quien los serafines cubrían su rostro por causa de la potencia de su luz y santidad. Eso está en Isaías 6. Ahí está. O sea, por medio del cual ellos se cubrían, ¿cierto? En este caso, viéndolo, tuvo que hacer una sorpresa. O sea, como un ejemplo. O sea, nuestro Dios, nuestro creador, disminuyéndose, yendo a la tierra. O sea, tuvo que haber sido algo sorprendente para ellos. Es lo que está tratando de decir Pablo, que contemplado por los ángeles. Está diciendo Pablo ahí a Timoteo. Imagínense. Entonces, por esta misma razón, bueno, aquí está. Por esta misma razón, el escritor de la carta a los hebreos plantea por medio del drash, como le decía ahorita a Marisol, le está explicando que hay 4 niveles de interpretación en el hebreo. Uno es el peshat, el otro es el remes, el otro es el drash, el otro es el sod. Se le llama, eso es una ¿cómo se llama? Una mnemotecnia, que la mnemotecnia que se usa para eso es la palabra pardes, ¿no? Peshat, remes, drash y sod. El drash es de donde deriva la palabra midrash, de lo del midrash, ¿cierto? Usted ha escuchado ese libro, el midrash, significa simplemente escudriñar,
¿vale? El drash significa escudriñar, no más. Esto no es un libro así místico, pues no, simplemente escudriñar como conceptos hebreos, hebraicos. Entonces, el escritor de esta carta, bajo un nivel de interpretación así del drash, el drash es un nivel de interpretación que literalmente se necesita digamos, mucha historia, mucho enfoque, mucho conocimiento del idioma, en este caso, de la concepción, para poder identificar qué es lo que está diciendo verdaderamente esa línea. Porque el Peshat es como yo leo el hebreo de forma literal, ya. Ah, no, sí, aquí dice tal cosa, listo. Ya, eso es la parte de Peshat. El remés es ir un poquito más profundo, ¿cierto? Como mirar, digamos, algo, cosas implícitas que tiene esa frase o esa palabra. El Drash ya es un nivel en que realmente yo ya hago un análisis alegórico. ¿Se acuerda que les decía que había alegorías, mucha alegoría? Alegórico es que se colocan enseñanzas conforme a nuestro pensamiento para una enseñanza espiritual. Es decir, que si habla de un padre de un hijo, no es que haya un padre de un hijo como tal, sino que es para dar a entender un concepto a nosotros los humanos. Por eso es que Yeshua le decía a Nicodemo, Nicodemo, o sea, si yo les hablo a ustedes de lo terrenal y no lo entienden, ¿cierto? Que él hablaba por medio de parábolas, formas así de nuestro entorno. ¿Qué tal si les hablo yo de lo espiritual? No lo van a entender, menos lo van a entender, ¿cierto? Entonces, Pablo, bueno, yo digo que Pablo escribió esta carta literal, bueno, pero el que escribió esta carta conocía muy bien este nivel. Y el SOT es el último nivel, que usted literalmente es como empezar a descifrar códigos. SOT es como, es un secreto. El SOT, la palabra SOT es un secreto. Y es como empezar a descifrar códigos de la misma palabra en hebreo. Usted empezará a mirar la escritura, la forma, cambiarla. Esto significa, esto tiene que ver con esto. Y le puede tardar meses, años en usted hacer un descubrimiento. Y tiene mucho que ver con la meditación de la palabra y la comunión con el Señor, literalmente, ese nivel. Entonces, mire que no es tan fácil como de pronto leer el hebreo. Leer el hebreo sí, pero se necesita seguir estudiando, estudiando, estudiando y aprender más conceptualmente. ¿Listo? Entonces, esta persona plantea un diálogo bajo ese nivel de interpretación drash interesante entre el hijo disminuido y el padre, ¿no? Hablando de forma alegórica. Entiendan eso, alegórica, no literal. Para ese momento de la despedida, ¿cierto? De caras a su venida a la tierra con claros y concretos propósitos salvíficos. Todo esto se da de forma alegórica. Entonces, Hebreos 2:11 dice, entonces aquí estamos, es como una especie de diálogo que hay, como si el padre dejara un hijo, algo así, es lo que está mostrando esa concepción para que entendamos cómo pudo haber sido de increíble ese momento en que el Señor se despojó de su deidad para hacerse corpóreo aquí en la tierra, viéndolo así. Entonces, mire lo que dice el escritor. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por el cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, ¿cierto? Diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Es como si ahí estuviera hablando Yeshua, el Hijo, ¿no? En medio de la congregación te cantaré himnos. Yeshua diciéndole al Padre. Y otra vez, el Padre diciéndole al Hijo. Y yo lo esperaré de vuelta. Isaías 8:17. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Cierto? Entonces está hablando de una manera alegórica, en este caso, de el propósito por el cual Dios mismo se iba a desprender y iba a venir aquí a la tierra. ¿Vale? Ahora muchos dirán, entonces Dios se vino y ¿qué pasó en el cielo? Se quedó el cielo vacío. No. En esos días hacíamos o sea, cuando la fuente de energía, ¿cierto? Hacíamos una prueba con las linternas, con las lámparas, con mi papá, una fuente de energía. Usted tiene una linterna aquí en la mano y usted cuando la enciende y enfoca y ilumina, se ve el reflejo a lo lejos, pero la fuente sigue aquí viva, ¿cierto? Sigue la fuente prendida, o sea, sigue, ese reflejo sigue sujeta a la fuente. ¿Sí me hago entender? Entonces, digamos, es una manifestación. Dios se manifiesta de muchas maneras. Él es todo. Él es el universo completo. O sea, en él habita todo corporalmente, la plenitud de la deidad. Entonces, él tiene la capacidad de hacer todo. Es decir, que simplemente una expresión de él, una expresión corpórea, vino y se reflejó aquí en la tierra. Es eso. Pero no, obviamente, dejando el cielo vacío, como de pronto se puede entender. Entonces, esta forma alegórica de la que habla esta persona, del autor, está haciendo para que en nuestros términos de padre e hijo veamos cuán teso. Es como cuando usted va a despedir a un hijo al aeropuerto porque se va del país y quién sabe cuándo lo vuelves a ver. Un ejemplo, ¿cierto? Entonces tú te vas y usted
duele, siente llanto, o sea, usted siente tristeza, llanto, quién sabe cómo le va a ir. Bueno, toda esa incertidumbre que se genera para que nosotros sintamos eso, es más o menos, el autor está dando a entender como un diálogo en estos versículos de lo que se, porque él está citando el Salmo 22 y Isaías 8:17 y Isaías 8:18. Ahí está, en esos versículos, está anunciando profecías. Y es como un diálogo, él une los diálogos, literalmente. Entonces es como para que entendamos la magnitud de lo que se estaba haciendo en el cielo para venir acá a la tierra. Por eso es que el mismo autor de Hebreos dice que si piso, o sea, el que coloque la sangre por inmunda de él, ya no hay otra sangre que lo cubra. Literalmente, o sea, ese nivel, literalmente para entenderlo, la importancia de la venida del mismo Dios aquí a la tierra. A eso es lo que se está refiriendo aquí, ¿no? Porque si uno lo lee así, ay, sí, mire que somos hermanos de Yeshua. Ay, sí, mire que hay un padre. Ay, mire que sí, el hijo. Ah, sí, sí. Ah, Yeshua. Me acuerdo que yo en mi ignorancia anteriormente, cuando oraba, yo decía, uy, Dios, Jesús, yo le decía, si tú eres mi hermano, no, no, tú eres mi hermano. Yo le decía, yo oraba así, yo decía, ah, Padre, no, gracias por darme un hermano. Yo oraba así en ese concepto, pero obviamente, todo, como les digo, todos estamos en un proceso de aprendizaje. Ahora ya lo entiendo que no es así. Él es uno único y él habla de forma alegórica, antropomórfica, para darnos a entender cosas espirituales. ¿Listo? Entonces, eh, ya entendiendo esto, ya vamos a ir terminando. Dice así. Bueno, está ahí en Hechos 1, 9, 11. Dice, ya vamos a ir a esa cita. Entonces, entendiendo esto, prácticamente analizamos que como, es como ver a Yeshua que horas antes de su partida a la tierra expresa prácticamente una afirmación contundente. En Juan 17:5 lo vemos, ¿cierto? Dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Recordemos que esa palabra Padre o Abba, que tanto usamos en arameo, o Av en hebreo, no solamente es Padre como nosotros lo vemos, ¿no? Sino que dentro del concepto hebraico, aramaico, en la gramática, cuando uno lo ve y lo analiza, literalmente Abba significa fuente u origen o fundador, ¿cierto? No un padre literalmente como nosotros lo vemos, mi papá y yo, no. Y yo ya tengo una enseñanza para mostrar más adelante a ustedes acerca de eso, pero eso lo vamos a ir viendo paso por paso, ¿listo? Pero quiere decir eso, no es el padre como tal y el hijo, esa palabra ben o ius, ¿cierto? En griego o ben en hebreo tampoco asemejan literalmente el ser genealogía de alguien, sino alguien que tiene la capacidad de portar atributos de otro. Por eso vemos por allá hijos de luz, hijos de desobediencia, hijos del diablo. Usan esa palabra para describir una actitud o aptitud de una generación o de unos atributos como tal o específicamente de una persona. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí vamos entendiendo todo ese tema, pero bueno, no es el tema que vamos a tocar ahorita, pero ahí les voy adelantando un poquito. ¿Listo? Esa palabra padre. Entonces dice, entonces realmente entendiendo de que los ángeles poseen una corporeidad incorruptible, que es capaz de habilitar funciones para compatibilizar en este mundo, y siendo claro que Yahushua ascendió a los cielos con cuerpo físico e incorruptible, y eso no lo podemos ver en Hechos 1, 9, 11. Ahí lo vamos a ver, Hechos 1, 9, 11. Dice ahí, lo tienen en pantalla. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo, Yehoshua, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Así como él subió corporalmente, él va a descender, tal cual. Porque él ya existía, y eso lo dice la carta de Juan, cuando uno lee el capítulo 1 de Juan, en griego obviamente, porque la traducción en español del capítulo de la carta de Juan está muy mal, uno entiende que esa corporeidad ya existía, literalmente, como decir el cuerpo de Dios, ya existía
Juan ya lo escribía y lo existía. Ya existía, perdón. Ya existía en esa forma. Entonces, hacía parte, porque ¿qué dice la palabra? Ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo que un cuerpo de sangre iba a heredar el reino de los cielos? ¿Sí me van a entender? No. Entonces, cuando vamos viendo de que Yeshua no es humano como tal, no era humano como tal, a pesar de que vino a ser carne, no era humano. Cuando se refiere que dice y descendió a las profundidades más bajas de la tierra, no se refiere al Seol, como lo dicen, o al infierno, que el Gehenna, no, se refiere literalmente a este mundo, acá le llamaban así, este mundo inferior, en hebreo, ¿cierto? Le llamaban es mundo inferior. Y cuando dice que descendió a las profundidades más bajas de la tierra, se refería al vientre de María, de Miriam. Entonces, Yeshua fue puesto, o sea, esa corporeidad fue puesto como una especie de feto o de cigoto. No pudo haber sido un espermatozoide en el óvulo de María, porque resulta que pasaría toda la información genética y la sangre, todo, y la sangre representa el pecado, y él no podía ser pecador, no puede venir de pecado. Él literalmente fue puesto del cielo allí, aquí en la tierra, en el vientre de María. Me hago entender, por eso él no podía ser un hombre común y corriente, él no era humano. Puedes decir que él era un extraterrestre, extraterrestre entendiéndose del término de que no era de esta tierra, literal, ¿cierto? Entonces se manifestó, me lengua las trabas, no, se manifestó esa expresión corpórea aquí en la tierra. ¿Listo? Vamos entendiendo esos conceptos y vamos dejándolos claros. Entonces, ya entendiendo lo que los ángeles le dijeron a los apóstoles, vamos a comprender algo muy importante que dijo el apóstol Pablo, ya que con eso terminamos, en 1 Corintios 15:35, y quiero que lo vamos a leer todos, por favor, para que comprendamos que el apóstol Pablo no era cualquier tonto ni cualquier pelele por allí, sino que era un hombre bastante sabio y erudito que el Señor mismo había formado. Era un hombre bastante inteligente y un hombre que literalmente nos sorprende muchísimo. Sorprendente ese hombre. Entonces, vamos a ver 1 Corintios 15:35, ¿vale? 1 Corintios 15:35. Dice así, pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. ¿Y qué dijo Yeshua? Es necesario que la semilla muera y caiga a la tierra para que dé fruto, ¿cierto? Y dice, y lo que siembras no siembra el cuerpo que nacerá. Claro, o sea, tú tienes una semilla de girasol o tienes una semilla de mostaza. Eso ya tiene una forma, ¿cierto? Ya tiene la semilla de girasol, tiene una formita. La semilla de mostaza dicen que dentro de la gama de semillas es la más pequeña, pero dice que es uno de los árboles más grandes que da. La semilla tiene una forma, pero dice aquí Pablo que lo que siembras dice, no siembra el cuerpo que nacerá. Claro, tú lo siembras, la semilla, y van a hacer otra forma, otro cuerpo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Dice, sino el grano desnudo, quizá de trigo o de alguna otra especie. Ahí está diciendo eso. Ya viéndose en su forma cuando se desnuda el grano y empieza a florecer. ¿Listo? Pero Dios, mire lo que dice aquí, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Mira lo que hace el Señor, a cada una es diferente. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra es la carne de las bestias, otra de las aves y otra de los peces. Si me hago entender, está diciendo que la forma de cada, o sea, todos somos carne, pero está la carne de los animales, la carne de los hombres, o sea, formas distintas tenemos nosotros. Nosotros los humanos somos distintos a un pez y por ser distintos no podemos vivir en el agua como tal, y ellos al ser distintos a nosotros no pueden vivir aquí en la tierra. Cada cosa tiene un orden y una forma. El Señor no hizo cosas al azar, por decirlo de esa manera. Dice, hay asimismo, versículo 40, hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Pero la gloria, miren lo que está diciendo, hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. ¿Sí pilla? O sea, la imagen, cuando se refiere a gloria, es la imagen. La imagen del terrenal es una, y, o sea, imagen y forma, y la gloria o la forma o imagen del celestial es otra. ¿Listo? Y miren lo que dice así. Hay una gloria, versículo 41, hay una gloria del sol y otra gloria de la luna,
entiéndase por forma, ¿no? Por semblante, por semejanza. Y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de la otra estrella en gloria. 42. Así es también la resurrección de los muertos. Miren el ejemplo que empieza a dar, el contexto que nos empieza a dar, usando ejemplos que a nuestros ojos son fáciles de entender para explicarnos algo espiritual. ¿Sí pilla? Entonces dice, se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo incorruptible, es decir, que muere nuestro cuerpo pecador. ¿Para qué? Para que seamos resucitados en glorias. ¿Qué dice la palabra? Que nuestros cuerpos van a ser transformados cuando sean resucitados y Él venga. Dice la Escritura eso, que seremos transformados conforme a la imagen de Yeshua. Dice así, Romanos 8:28. Seremos transformados conforme a Él. Claro, no puedes, porque es que la palabra dice que un cuerpo de sangre y carne no puede heredar el reino de los cielos. Tiene que ser transformado. No puede ser un cuerpo corrupto. Por eso Yeshua no era un cuerpo corrupto tampoco, como tal. Si él vino, si él fue puesto del cielo, ¿cómo algo corrupto iba a ser en el cielo? O cómo David iba a engendrar a Yeshua, un ejemplo, por cosas así, ¿no? Para entender que él viene del hijo de David, como tal que viene de la carne, genealogía de David. No, no es posible, ¿cierto? Yeshua no era de este mundo. Entonces dice así, se siembra en deshonra, en pecado, pues, por nuestro cuerpo pecaminoso, en deshonra, y se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra en un cuerpo natural, ¿y qué? Se resucita en un cuerpo espiritual. Es lo que va diciendo. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Miren lo que está diciendo Pablo a ese nivel tan brutal. Ese man como todo lo que comprendía. Porque es que muchos, ahí nos quita esa inquietud de que muchos dicen, ay, ¿cómo seré? ¿Seré un alma? ¿Seré un vientico? ¿Cómo seré yo un espíritu? Ahí Pablo nos está diciendo que tendremos un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual es Yeshua. Él no fue el Reshit, el Omer Reshit. ¿No se acuerdan lo que les expliqué del Omer Reshit? Que conforme a la primicia de esos primeros frutos que se presentaban ante Dios, así mismo iba a ser toda la siembra, todo el campo. ¿Se acuerdan lo que les explicaba? Eso es, Yeshua es la primicia de los primeros frutos, ¿cierto? Él fue presentado como el Omer Reshit. Y eso quiere decir que así mismo vamos a ser todos los que Él nos ha llamado en su soberana voluntad. Así seremos. Él es la muestra de cómo vamos a ser resucitados en pocas palabras. Y no lo digo en emoción, lo sustenta la misma escritura con lo que les he explicado. Literalmente, y Pablo lo está confirmando aquí. Dice así. Entonces, entendiendo esto, dice así. Dice, mire lo que dice Pablo. Se siembra un cuerpo natural, se siembra un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito. Mire lo que dice. El primer hombre, Adán, fue hecho Nefesh Hayah. Tengan en cuenta esa palabra, Nefesh Hayah. El último Adán fue Nishmat Haim. Y Steven, te está inventando las palabras. No, no me las estoy inventando. Ahorita las vamos a ver. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Ya vamos a entender eso, ¿listo? Luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así también son los terrenales. Y como es el espiritual o el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del ¿qué? Del celestial. Y Pablo está hablando a futuro. Y ya vamos a ver por qué. Mire, o sea, es que yo me aterro y me asombro de ese nivel tan increíble de Pablo, cómo comprendía esos misterios. Eso reafirma que literalmente Yeshua mismo le enseñaba a él, como dice la escritura, que Yeshua mismo lo instruía. O sea, qué misterio tan bravo. Entonces, entendiendo esto, ¿cierto? Para completar esta serie de ideas y verdades, el apóstol Pablo concluye con lo que acabamos de ver, ¿cierto? En 1 Corintios 15:35. Este pasaje, el apóstol Pablo comprende un sot. ¿Se acuerdan de lo que les hablé del sot ahorita? Un nivel máximo de revelación de las escrituras. Si uno leyera eso así de corrido, no entendí. Yo lo leía antes y yo decía, yo no entiendo esto, hermano. ¿Esto qué referirá a Pablo? Lo que les hablaba. Pero Pablo está explicando esto en un nivel de entendimiento mucho más profundo, literalmente espiritual. Entonces,
Pablo, ¿cierto? Está basando en el capítulo 2 del Génesis. Dice, cuando el libro de Génesis capítulo 2 habló de la formación del hombre, dice ahí, este fue un nefesh hayá, como el resto de los animales. Un nefesh hayá, en pocas palabras, es un cuerpo animal. Sí vimos arriba que todos somos un cuerpo de carne, cuerpo animal, pero en diferente forma. Eso es lo que se refiere Pablo. Entonces aquí lo está diciendo, como el resto de los animales y entidades biológicas que surgieron en la creación, como las aves, los reptiles y demás seres vivientes. No obstante, Dios introduciría en el futuro, y de hecho el verbo está en futuro, ya lo vamos a ver, Nishmat Haim, el espíritu o ser vivificante significa, porque Pablo habla acá arriba del primer Adán fue Nefesh Hayah, y el último Adán fue Nishmat Haim. El primero fue Nefesh Hayah y el segundo Nishmat Haim. ¿Y quién era ese ser vivificante o ese espíritu vivificante? Pues Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Dado que lo espiritual que no es primero, sino lo terrenal y luego lo espiritual. Entonces, en Génesis 2, 27, vamos a leer aquí Génesis 2:27, que vamos a leer en español que dice Génesis 2:27, ¿listo? Vamos a Génesis 2:27. No. 2:7, perdón, es que 27, solo tiene 25 versículos. Génesis 2:7, ¿listo? Génesis 2:7, ¿vale? Dice así. Entonces, el Señor Dios formó, venga, yo quiero que alguien me lea más bien, alguien que me colabore con la lectura de ese pasaje para ver qué dicen las versiones, para mirar entonces si alguien me quiere colaborar, no sé, Viviana o Kirly o Evany o Miguel, o creo que están aquí, me quieren colaborar con la lectura, ahí rápidamente para que veamos qué es lo que dice la escritura allí, o Natalia, si están ahí, no sé los que quieran. Bueno, entonces ya vamos al azar, ahí ya la quedó primero a Kirly. Kirly, ayúdame con la lectura, porfa, de ese versículo, ya que te doy aquí primero. Pero activa el... es que está lejos, te desincomoda, qué pena, hombre, no. Qué pena. ¿Qué dice tu versión? Génesis 2:7. Sí. Entonces Adonai, Elohim informó al hombre, Ajá. tierra y Sí. sopló sobre su rostro el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Esta Ajá. es Kadosh. Ajá, sí, no. Pero realmente es así. No es así porque cuando leemos esa escritura, la Reina Valera, por ejemplo, dice, entonces el Señor Dios formó al hombre el polvo de la tierra y sopló de su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Pero realmente no dice eso allí. Allí no dice eso. Lo que dice realmente es, cuando leemos el texto en hebreo, dice, Vayetzer Hashem Elohim et ha'adam afar min ha'adamá. Dice, el Señor formó al hombre, a Adán, del polvo de la tierra, de la Adamá. Adamá, no, pues con Adamá nos podemos echar otra hora más de enseñanza, pero no vamos a entrar a explicar qué es la Adamá, ¿cierto? Porque eso también es una implicación. Hay una diferencia entre afar, que es polvo, y otra es la Adamá, ¿no? Pero pues más adelante Dios quiere vamos a hablar de eso porque es una diferencia enorme. Entonces vamos a entender eso. Dice Vayikah, dice Beapah, dice allí, Nishmat Haim. ¿Qué está diciendo allí? Dice, e introducirá de su nariz, dice el Señor, el espíritu vivificante, ¿cierto? En futuro. Está hablando el verbo a futuro. Dice aquí, Beapaf Nishmat Haim. Aquí está resaltado en amarillo. Dice, e introducirá de su nariz espíritu vivificante. Dice así. ¿Por qué? Y dice así, el versículo, ¿y fue el hombre un ser viviente? No. Dice, Vayehi Hadam le nefesh hayah. Dice, y fue un cuerpo animal. Tal cual, eso es un nefesh hayah, un cuerpo animal. Eso somos nosotros. Por eso es que Pablo habla del cuerpo, que somos un cuerpo diferente al terrenal al espiritual. Y que primero tiene que morir el terrenal, el de deshonra, para que crezca o salga el espiritual.
que es el Nishmat Haim. Entonces, como Yeshua es el Nishmat Haim, el espíritu vivificante, la palabra que dice en Efesios 2, dice que por medio de él tenemos vida, por medio de él somos resucitados o seremos resucitados en gloria. Si me hago entender, seremos conforme a su imagen. Él era esa promesa que fue en Génesis 2, porque es que cuando leemos el Génesis, como le decía ahorita Marisol que hablaba con ella, el Génesis literalmente es como si estuviéramos leyendo el Apocalipsis cuando lo lee en hebreo, literalmente. Es como si yo estuviera leyendo el Apocalipsis, porque la mayoría de las cosas que el Señor habla ahí habla a futuro. Entonces es como si él hubiera empezado un proyecto y estuviera todo ese tiempo irlo trabajando a futuro, hasta cuando Él venga en gloria y nos rescate a todos y seamos digamos, resucitados en gloria, en un cuerpo celestial glorioso. Para que eso pase, dice la palabra, que los que no conozcan la muerte, o sea, los que estén vivos literalmente para esa época, pues no lo dice así, lo estoy parafraseando, ¿cierto? Que su cuerpo será transformado y los que están muertos, dice que resucitarán en cuerpo glorioso. Entonces, todos de alguna manera, tanto los que están muertos como los que estaremos vivos, si es que la voluntad del Señor o no, y cuando Él venga, seremos transformados, porque simplemente la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, eso fue una promesa que hizo el Señor. De hecho, cuando uno lee por allá en Génesis 1:26, que dice, y haremos al hombre, Neazá, Adán, ¿cierto? Adán, Betselem, dice, haremos al nombre a nuestra imagen. Está hablando a futuro. Lo haremos al hombre. Y después dice, y el hombre fue hecho. Listo, ya, no más. Pero no dice que lo hizo como él. ¿Sí me hago entender? Eso lo está en Génesis. Ahí está. Entonces dice que él habla a futuro, como el que vimos ahorita en Éxodo 23, de que él no cargará a futuro el ángel. Pero ¿quién sí cargó con nosotros? Nuestros pecados, el Señor mismo. ¿Sí me hago entender? Dios mismo. Entonces, con esto vamos entendiendo la corporidad de Yeshua, la deidad de él, que es el mismo Dios que vino acá a la tierra a volverse corpóreo para obviamente darnos vida eterna conforme a las promesas que habían sido dadas por nuestros antepasados, o pues, hablemos así, los patriarcas, más bien, ciertos profetas, todos estos hombres que escribieron de manera profética anunciando su venida. Por eso su palabra dice que, ayer lo vimos, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio ¿de quién? De mí. Él es la palabra, Él es la vida. Yo le expliqué a ustedes acerca de lo que es la vida cuando vimos el Salmo 113. La vida, nosotros somos un reflejo apenas de un destellito, o sea, somos una creación biológica, nosotros no somos la vida, la vida es Él. Nosotros simplemente estamos viendo una muestra de vida, literalmente, en este momento. Porque la vida verdaderamente es cuando venga Él en gloria y tengamos vida eterna. De eso se trata la promesa, de eso se trata el poder de Él, Ruach HaKodesh en nosotros, que se cumpla esa promesa como ese sello para la promesa que ha de venir a nosotros. La garantía es el Ruach HaKodesh, el poder para la vida eterna que hemos de recibir. ¿Vale? Entonces, esto es prácticamente lo que yo quería mostrarles como a manera introductoria de lo que vamos a seguir viendo, si Dios permite y nos da vida y entendimiento, para ir poco a poco conociendo un poco acerca de la corporeidad de Él, de su deidad, todos estos términos que tanto nos han causado, perdón, confusión a través de los tiempos, ¿cierto? Por pronto, porque no por mala diligencia, sino realmente porque desconocemos la cultura, porque desconocemos los idiomas. Yo también aprendo cada vez más que leo esto y estudio. Yo, hijo de madre, o sea, ¿cómo aprendo? O sea, cada vez, y como les he dicho a ustedes, primero aplicar en nosotros y luego dar a los demás. Entonces, esto es una parte, una introducción, ¿cierto? De lo que tenía. Yo estas diapositivas, pues se las puedo compartir también, ¿no? Se las puedo compartir para que literalmente las tengamos y las estudien, las analicen. No sé si pronto tienen dudas o inquietudes. Yo sé que van a surgir muchísimas dudas, o sea, muchas dudas, porque de pronto es que se nos iría, no, mejor dicho, hasta la medianoche o más para seguir, pero pues no, tampoco la idea. Espérate que acaba de pasar un man vendiendo, yo no sé, no le entiendo qué vende, pero es un bullicio con un megáfono horrible, Dios mío. Espere que, horrible, espere. No, sí, literalmente no le entiende nada. Pero hay muchas preguntas que van a surgir y que poco a poco yo sé que en los estudios de más adelante vamos a ir aclarando conceptos acerca de Ben Adam, qué significa Ben Adam,
Ben David, Yeshua Ben David, Yeshua Ben Adam, el Padre y yo no somos, qué significa la palabra Abba, que es Mashiach, qué significa ser Mashiach, todo eso es lo que implicaba la antigüedad. Vamos a ir conociendo todo eso para que esto nos ayude a ¿qué? A saber que solo hay uno, no más, solo hay un único Dios y es Él. Y que por eso Él dice que cuando escuchen, es que hay profeta en tal lugar, es que el Cristo está acá, es que no, porque el Cristo que viene, ¿qué dijeron los ángeles a los apóstoles? Varones, o sea, el que ven ascendiendo en esta forma volverá igual. Nuestro Yeshua, nuestro Dios, va a volver de la misma manera. El que aparezca y diga yo soy Yeshua, yo soy un Cristo, un ungido, pues como sea, ¿cierto? Simplemente está mal, porque es que ni siquiera es Cristo. Cristo significa en griego, o sea, Cristo significa algo sobre lo cual se le derrama un aceite. ¿Sí me hago entender? Ni siquiera tiene similitud con Mashiach, con la palabra Mashiach. Cristo significa simplemente algo sobre el cual se derrama un aceite, o sea, se derrama algo, literalmente. Entonces, eso lo vamos aprendiendo. Y ya está. Esto lo voy a grabar, ya que estemos acá. Gracias por su paciencia, gracias por el tiempo. No sé si tienen algún comentario o algún aporte. Vuelvo les digo, no me lo sé todos. Una pregunta, si las puedo responder bien y si no, se las busco. O les digo que la tengo para la próxima. Entonces, no sé. Venga, les activo los micrófonos. A ver acá. Ya los pueden activar. Ya los pueden activar. ¿Qué aprendieron? Si aprendieron algo nuevo, si no aprenden algo nuevo, ¿qué? Me gustaría escucharles. Esta gente muy tímida, hermano. Muy tímido, no quieren hablar, hombre, pero ¿por qué una mentira? Está bien. No, no lo escucho muy lejos, porque es que seguramente tiene activado porque está conectado al Bluetooth, al speaker, al baflecito. Es lo que pasaba anoche conmigo. Tiene que desconectarlo y hablar, o tiene que hablar del celular y silenciar el computador. Entonces, de alguna manera, tiene que hacer esa vuelta. Aunque usted pueda activar el suyo, ¿no? Ahí dice que usted está conectado, Libardo dice allí. Y tiene que activar el micrófono, no sé. No, no está activo, pues no sé. A ver, hable otra vez. ¿Me escucha? Ahí se escucha. Sí, se escucha claro, es muy clara la diferencia aquí en nosotros los terrenales ante lo celestial. Sí, nosotros, por eso Pablo lo explica, lo físico, nosotros, pues obviamente, nosotros tenemos que morir para poder ir al Padre, porque como él dice, ni la sangre ni la carne lo van a heredar. Es muy clarito para poder ir en espíritu a él. Eso es claro, eso no tiene vuelta. Ahí es la diferencia. Pablo es efectivo allí. Me parece muy bien. Excelente. Sí, así es. Muchas gracias, Padre, por la puerta. Así es, literalmente toca morir. Le tenemos miedo a la muerte, ¿no? Porque es que la gente le tiene mucho miedo a la muerte y uno le tiene, pero cuando tenemos esa confianza en el Señor y que verdaderamente Él nos ha llamado a su soberanía, ¿por qué le hemos de tener miedo a la muerte? Por eso dice Pablo, para mí el morir es ganancia. Literalmente, para él el morir era ganancia. O sea, no era una pérdida. ¿Cómo? ¿Van a hablar cómo? Espere que doña Berta va a preguntar. Bueno, Perdón. perdona. Sabemos personas, aunque ya es conocedora de Yeshua, le tienen miedo a la muerte. Ay, que por lo menos ahora está esta pandemia que está viendo. Entonces, ay, que jartera, que ay, yo que no sé qué. Eso iba a pasar porque todo eso, todas esas cosas que está pasando hoy día, todo eso están escrito en la Biblia que habrá peste, que habrá peste, que habrá hambre. Entonces, ¿para qué nos vamos a asustar? Si todo eso está escrito. Y a pesar de todo, que habemos personas que tenemos miedo, que nos asombramos y ya somos conocedoras. Por lo menos yo. Ya eso ya iba a pasar y está. Todo eso que está pasando, eso se está cumpliendo. Todo eso se está cumpliendo. Entonces, ¿de qué debemos de tenerle miedo a la muerte? Que ay, qué miedo. Tarde que temprano. Vamos a morir tarde que temprano. Y ojalá muramos en la presencia de Dios. Pero si nosotros no, si eso depende de nosotros. Si le buscamos en espíritu y en verdad, si nos humillamos ante Él, nos veremos cara a cara con el Dios eterno, ¿cierto? Entonces debemos de apartarnos del pecado
y presentarnos con un corazón limpio, sin arruga, ante la presencia de Dios. Entonces, ¿de qué nos vamos a asustar? ¿De qué tenemos miedo? Así es, hermana, es muy cierto, ¿no? Una reflexión que he sacado de todo este tiempo de pandemia es que veo mucha gente en la calle sin temor de nada diciendo, no, es que Dios nos guarda, sí, es que Dios nos va a guardar, obviamente, pero es que también tenemos que ser prevenidos, porque es que todo esto hace parte de su plan. Mucha gente dice, no, es que yo tengo fe en que esto pasará, ¿no? Y bueno, usan esa palabra fe de una manera que no deben usarla como tal, porque la fe no se usa como manera positiva para cosas que yo anhelo, sino la fe es la fidelidad de las promesas del Señor para con su pueblo, para con los que Él llame más bien. Entonces yo, más bien, lo que tenemos que ver como personas, como hijos de Él, porque nos podemos llamar hijos de Él adoptivos, literalmente. Somos hijos adoptivos, porque cuando se lee la oración Baruch atah Adonai Eloheinu, esa expresión yo les expliqué a ustedes, la expresión Baruch o Barak o Meborak, tiene que ver con lleno de adopciones del Señor, que nos hizo hijos suyos por medio de la adopción. Entonces podemos llamarnos hijos. Y como hijos tenemos que sí perseverar, claro, tenemos que hacer, seguir. Pero es curioso porque cada vez me doy cuenta de que no somos nosotros, sino es Él en nosotros. O sea, el que coloca tanto el querer como el hacer cada día, buscar más y más. Y confiar en que esta pandemia, Él tiene el control de todas las cosas. Él está por encima de todas las cosas. Y así como hemos visto en las cartas de Reyes, ¿cierto? Hemos visto muchas veces que el Señor usaba naciones y dejaba entrar para que el pueblo fuera literalmente o recibiera la consecuencia por haberse apartado. Entonces, nosotros no tenemos que temer por esto, porque si estamos andando bien, en rectitud, en santidad, pues, o como el Señor lo demanda al menos, porque Mikra Kodesh significa es un llamado a la santidad, como también esta fiesta que se llama Hag Shavuot, esta fiesta es una Mikra Kodesh, y todas las fiestas del Señor son Mikra Kodesh, ¿no? Y como tal son llamados a la santidad. Estas fiestas son llamados a la santidad del Señor, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias por el aporte, hermana Berta. Así es. ¿Alguien más? Y si no, ya para cerrar con una oración, listo. No sé, Kirly, te veo con ganas de preguntar algo. Venga, le activo el... Ah, ya lo activaste. Pues, no sé, a mí me tomó mucho por sorpresa lo último que explicaste, lo de Génesis 7, de que habíamos sido creados en un molde, en un cuerpo de animal, es que casi no entendí, en un cuerpo animal. Cuerpo animal, es que cuerpo animal se le llama, pechaya, se le llama un cuerpo animal a la carne, fue hecho carne, ¿sí me van a entender? Eso es lo que se refiere como un cuerpo animal, porque cuando uno le empieza a leer el Génesis, ¿cierto? Empieza a entender toda esa situación, uno ve que Adán fue formado de una forma distinta a como después se formó, ¿cierto? O sea, él ya no, ¿cómo te explico? Un cuerpo animal. Algo como que en Bereshit, que era que él primero era luz y después Abba le hizo cuerpo del polvo de la Adama, de la tierra. La Adama obviamente va relacionado con es que es la Jerusalén celestial, en pocas palabras. Sí. Va relacionado con la Jerusalén. Es que es un tema bastante complejo ese, por eso es que cuando uno toma esos temas, eso da mucha tela donde cortar, pero el Nefesh, es que la expresión Nefesh cuando se menciona como si fuera un alma, ¿no? Como un espíritu por ahí, no, es que Nefesh, por ejemplo, se traduce a veces en arameo como pescuezo o la garganta, ¿cierto? Como todo, cuando el Señor dice en la fiesta de panes y levadura, solo prepararán lo que han de comer, ahí está la palabra Nefesh, lo que han de comer sus cuerpos, ¿cierto? Lo que han de comer, ahí está la palabra Nefesh, y es lo que han de comer sus cuerpos. Somos un cuerpo, ¿cierto? Como tal. Entonces, yo más adelante, si Dios quiere, prometo, voy a dar una enseñanza de esa del Bereshit, ¿cierto? El Bereshit, para más bien aclarar todas esas dudas ahorita, para que hagamos un empate, ¿no? Porque si no, nos vamos a empezar a ir por acá, y vamos a ir desglosando entonces, porque el Génesis es pucha, o sea, es una carta que cuando uno la lee así, hay cantidad, ya, el Génesis hay cantidad de enseñanza, pero cuando uno entiende que el Gan Eden es la Jerusalén celestial que el Señor puso aquí, sembró, pero después se llevó otra vez,
el pecado, o sea, eso ya le cambia la concepción. Y cuando entiende uno quién es el Reshit y qué es el Reshit, y todo cuando el proceso que el Señor hizo para transformar, uy, eso es una cosa, que lo digan mis papás que hemos estudiado esa carta del Génesis, todo lo que implica, uy, eso es una cosa increíble. Entonces, más bien, hagamos eso. Yo voy a organizar unas enseñanzas, ¿cierto? Del Génesis, y más bien por Parashat. Vamos a enseñar por Parashat, por porciones. Vamos a verlas por porciones y para que vamos viendo poco a poco. ¿Listo? Lo que vamos... Ah, mi mamá está preguntando algo. ¿Va a preguntar algo? Lo que pasa es Madre, se le escucha muy bajito. Acérquese más. Madre, no se escucha. Se le silenció el micrófono. Lo que pasa es que como Ahora para sí. darle un poquito de luz aquí, y a uno le pasa porque uno tiene ese concepto de que animal y lo relaciona solamente